hoy presumía un video el presidente López Obrador de una entrevista que se le hizo a él y que, bueno, habla bien sobre todo de Ricardo Rocha, en que entrevistaba a alguien de la oposición. Tampoco puso los videos en que fue a reclamarle, la manera en que lo estaba persiguiendo, la manera en que lo denostaba, la manera en que lo excluía. Ese video no se lo puso. Y llega Morena y de la manera más gandalla, hay que decirlo así, ¿no? Por un asunto meramente de ideologías, por un asunto meramente de abuso, espacios. Exacto, de abuso de sus decisiones. Me parece que nadie tendría que vivir algo como eso, pues Ricardo Rocha tuvo que, digamos, recibir esa carga, ese oleaje de gandallismo y de violencia por parte de los morenistas en la Ciudad de México. Y yo lo vi en varias ocasiones justamente para eso, para tratar de defender lo que le estaba pasando, porque, por supuesto, para no variar, pues en Morena no tienen ni formas, ni fondo, pero tampoco formas, que no solo era él, el problema es que había decenas de personas que estaban en la nómina del equipo y que les dejaron de pagar y que él tuvo que cubrir esos gastos y pues sí. El tema lo llevó hasta la mañanera a recriminarle al presidente, ¿no? Y nunca se le escuchó, ¿no? Realmente lamentable. Pues vamos a empezar, si les parece bien, si me lo permiten. Adelante. Hay un tema que, por supuesto, como familia atípica, como esta familia pues, que comemos todos los días, desayunamos, cenamos, nos vemos todos los días, se hace indispensable en esta tarde de Comiendo Con, y es, por supuesto, agradecerle todo en su vida, en sus discursos, en su inteligencia, a Ricardo Rocha, un compañero y amigo de esta casa que tenía, digamos, en este espacio un programa. El programa se llama Otros Datos. Quienes quieren verlo, recordar cómo pues hacía este ejercicio periodístico desde aquí, desde la familia típica, póngale a este canal en el programa de Otros Datos y verán este esfuerzo maravilloso que tuvo nuestro querido Ricardo Rocha, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo desde hace mucho tiempo. Pues sin lugar a dudas fue el día de ayer un tema doloroso, un tema, por supuesto, que hay que reconocer todo lo que hizo por estar detrás de la noticia todo el tiempo, atrás de los políticos, atrás del momento coyuntural, atrás del momento histórico, atrás o detrás, como decía él, y por supuesto decirle a su familia, a sus seres queridos, que lo sentimos muchísimo, que lo tenemos muy presente, que lo queremos. Y querido Ricardo, en donde estés, ojalá y nos estés viendo y ojalá y todos los días sigamos siendo pues esa voz que tú tuviste y con la que tú pues te acompañaste, digamos, en esta última etapa de tu vida. Te queremos mucho y te agradecemos más, querido Ricardo Rocha. Un abrazo, un beso, hasta donde estés. Margarita. Desde luego, ¿cómo olvidarlo en aquella entrevista con Maquio? Claro. ¿Cómo olvidarlo? Claro, sobre todo eso. Es una entrevista realmente marca el punto de inflexión en términos de medios de comunicación. Yo sé que muchos de los que nos están viendo, pues algunos ni habían nacido, pero Ricardo Rocha lo conocemos en la oposición, digamos los demócratas, porque es el primero que da una entrevista. Y yo les voy a decir una cosa, obviamente me van a decir, bueno, pero estaba acordada con el Tigre Azcárraga entonces, sí el espacio, pero la manera de hacer la entrevista, la capacidad de demostrar el talento, el empuje, pues también del propio Maquio, tiene que ver mucho con el entrevistador que estaba convencido de abrir los medios. Entonces, yo sí lo valoro enormemente en términos de transición democrática, enormemente, y creo que esa parte sí la fue trabajando. Por supuesto, hoy presumía un video el presidente López Obrador de una entrevista que se le hizo a él y que, bueno, habla bien sobre todo de Ricardo Rocha, en que entrevistaba a alguien de la oposición. Tampoco puso los videos en que fue a reclamarle, la manera en que lo estaba persiguiendo, la manera en que lo denostaba, la manera en que lo excluía. Ese video no se lo puso.
Pero yo creo que tenemos que quedarnos con ese periodista que fue demócrata, que estuvo con gran talento, que amó mucho a México y que no se rindió frente a para la apertura de los medios y para la lucha democrática. Y hoy, si lo queremos honrar, es, por ejemplo, a través de estos medios en donde se expresen otras ideas, otros datos. Muchas gracias también a su familia que siempre lo acompañó en las buenas y en las malas. Y un abrazo. Y desde luego pues se va un punto de referencia en el periodismo. Muchas gracias. Un referente, una institución sobre todo de la televisión, ¿no? Porque estuvo además en todos lados, estuvo en Televisa durante mucho tiempo con programas de todo tipo, periodismo de investigación, noticias, hasta un programa por ahí musical tuvo en muy bueno, muy conocido, en Televisa. Tuvo una etapa de confrontación muy fuerte cuando entró al mercado TV Azteca, ¿no? Era como el portavoz de esa parte. Después pasó a Televisión Azteca con un programa también de una especie de talk show muy interesante, Radio Fórmula, que decirlo, ¿no? Sí, en redes sociales, con su propio medio ya en la última etapa. O sea, es una pérdida muy lamentable, pero bueno, pues ahí queda su legado y además hizo escuela, ¿no? Además hizo escuela y bueno, sí, muy lamentable que el presidente haya tomado una posición sesgada, ¿no? Digamos, por así decirlo, el día de hoy, un poquito ahí lucrando un poquito con la memoria de don Ricardo, porque pues es una persona que terminó sumamente lastimada por este gobierno, ¿no? Y así lo expresó una y otra vez. Sí, lastimada por este gobierno, es verdad. Fíjate que yo lo volví a ver de manera personal, porque lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México... Eso fue terrible. Fue muy difícil para él. A ver, ¿qué sucede? Él se hacía cargo y producía toda la comunicación del Congreso de la Ciudad de México. El canal del Congreso de la Ciudad de México. Él tenía la concesión del Congreso. Y producía, digamos, no era un asunto nada más de aparecer a cuadro, de aparecer a cámara, sino además él se hacía cargo de toda la producción, de toda la escaleta, digamos, de qué iba a pasar en el canal del Congreso. Yo diría incluso había apostado económicamente, digamos, una gran parte de su trabajo para pues que el canal del Congreso pudiera tener visibilidad. A ver, la neta es que no creo que mucha gente esté viendo el canal del Congreso, de cualquier Congreso en el país y tampoco de la Ciudad de México, y entonces él justamente apostaba a eso. O sea, Ricardo Rocha decía, hay que hacer que lo que hacen los diputados pueda ser conocido por la ciudadanía, específicamente aquí en la Ciudad de México. Y llega Morena y de la manera más gandalla, hay que decirlo así, ¿no? Por un asunto meramente de ideologías, por un asunto meramente de abuso, espacios. Exacto, de abuso de sus decisiones. Me parece que nadie tendría que vivir algo como eso, pues Ricardo Rocha tuvo que, digamos, recibir esa carga, ese oleaje de gandallismo y de violencia por parte de los morenistas en la Ciudad de México. Y yo lo vi en varias ocasiones justamente para eso, para tratar de defender lo que le estaba pasando, porque, por supuesto, para no variar, pues en Morena no tienen ni formas, ni fondo, pero tampoco formas, que no solo era él, el problema es que había decenas de personas que estaban en la nómina del equipo y que les dejaron de pagar y que él tuvo que cubrir esos gastos y pues el tema lo llevó hasta la mañanera a recriminarle al presidente, ¿no? Y nunca se le escuchó, ¿no? Realmente lamentable, pero pues sí, ahí está, y muy contrastante la posición que tenía en este momento a la que tenía hace algunos años. Él fue entendiendo quién era the real Andrés Manuel, ¿no? Sí, poco a poco se fue dando cuenta, o sea, que lo sufrió en carne propia, y lo sufrió no solo por él, sino por su gente, ¿no? Y por la otra gente, que no le pueden hacer eso a nadie. Y sepámoslos todos, lección para todos, ¿eh? Lección para todos. Y bueno, alguien que nada más había demostrado pues hasta amistad, según dijo hoy el presidente. Quedémonos con la parte fuerte, ¿no? Con la parte de que no se rendía, con la parte de búsqueda de la verdad, con estos últimos programas, con el primer programa que lo vimos en público, una excelente entrevista a Maquillo en aquel 1988, que para mí fue inolvidable y un punto de referencia obligado en términos de transición democrática. Descanse en paz, reciba todas las bendiciones, yo soy absolutamente creyente, reciba nuestro querido Ricardo Rocha todas las bendiciones
Y por supuesto, desde aquí, mandarle un gran beso y un gran abrazo a su familia. Un aplauso para Ricardo Rocha. Un aplauso porque sin duda se la rifó y padrísimo en vida.